Entonces, las siguientes operaciones que nos toca ver son las sumas, restas y demás. Entonces, como voy a empezar a hacer operaciones, en la línea 33, lo primero que voy a escribir es un comentario para saber que desde este punto voy a hacer operaciones. Entonces, a ver, para poner comentarios hay que poner 3 comillas, ¿no? Entonces ahí voy a poner, ¿no? Operaciones con matrices, ¿no? Este comentario que se está pintando en color verde, el programa no lo lee, solo me sirve a mí, ¿no? Para saber que desde ahí estoy iniciando. Para cerrar los comentarios, otra vez igual, las 3 comillas. Siempre tiene que ser así, ¿no? Con sus comillas al inicio, con sus comillas al final. Caso contrario, si no se ponen estas comillas, vamos a dar enter y va a seguir escribiendo en color verde, es decir, que siguen habiendo comentarios. No, pero yo ya no quiero que sean comentarios, quiero que sea código realizado, entonces, o código que pueda interpretar el lenguaje. Entonces, siempre las comillas, las 3, ¿no? Con eso se cierra y ya podemos escribir código interpretado por el lenguaje, por eso también se pinta en color negro en nuestro Spider. A ver, vamos a crear primero dos matrices con las que vamos a trabajar. Voy a crear una matriz A y una matriz B. Antes, siempre que queramos trabajar, ¿no? No nos tenemos que olvidar de hacer el import a la librería, ¿no ven? NumPy, que les he dicho que es la que vamos a trabajar todo lo que es vectores y matrices, y darle su apodo, ¿no? Import NumPy as np, que es el apodo. Voy a crear A, entonces voy a usar la función array y voy a generar una matriz 3x3. Ahí está. Voy a escribir los elementos de la primera fila, que para mí van a ser el 1, el 2 y el 3. Ahora voy a escribir la siguiente fila, también entre corchetes. Le voy a poner 4, 5 y 6, ¿no? Seguidamente la última fila, que va a ser todo por favor separado con comas. 8, 8, 9, ¿no? Ya está. Con eso ya estaría creada la matriz A. Ahora voy a crear la matriz B de manera similar, para lo que simplemente voy a copiar esto y le voy a cambiar algunos valores a la matriz B. Hasta que sea 2. ¿No? Esto solo para notar la diferencia de las matrices. Entonces voy a ir haciendo operaciones. Las operaciones matemáticas tienen los mismos operadores. Digamos, si quiero sumar, simplemente hago A más B, ¿no? Eso es la suma. Si quiero hacer una multiplicación como tal, a ver, esto va a imprimir, tengo que hacer, pero vamos a poner J que sea igual a por B. Esta multiplicación es multiplicación punto a punto. No es la multiplicación punto cruz, ¿no ve? O multiplicación matricial que nosotros conocemos. Esta es multiplicación punto a punto. A ver, le voy a poner un comentario para que diga eso, multiplicación punto a punto. Y otra manera de colocar un comentario es con la almohadilla. ¿Ya? Entonces, ahí está, multiplicación. Punto a punto, ¿no? Eso es elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que se multiplica 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, ¿no? Columna, columna, fila, fila, ¿no? Por eso es elemento. Para hacer la multiplicación matricial como tal, ¿no? A ver, el mismo J lo voy a hacer. Podemos usar el operador arroba, ¿no? El que usamos en el correo, ¿no? Y con ese nos va a dar la impresión o la multiplicación matricial. Eso también me voy a escribir acá. Esa es la multiplicación matricial. Otra forma de hacer la multiplicación matricial, ya saben, hay dos formas de hacer la multiplicación matricial, usando el operador arroba
o mediante la función, ¿no?, que está en np, que es mat.mul, a donde le pasamos los dos parámetros, a y b. Entonces, voy a hacer esto. Solo voy a enviar estas últimas dos líneas a la terminal. No quiero que salga todo otra vez como hace un momento. Para hacer eso, si están usando un ordenador, pueden tomar los elementos, hacer clic derecho y donde dice ejecutar la selección o la línea actual. Entonces, al hacer clic en eso, solo va a ejecutar esos dos comandos, ¿no? Y él te lo dice, ¿no? Está ejecutando esto, jp igual a nmatmul, print j, ¿no? Y está imprimiendo ese valor, ¿no? Y hemos obtenido el mismo valor que con el operador arrow. Esa es la manera de multiplicar matrices en, en Python, ¿no? Mediante la librería NumPy. Otra función importante de la librería NumPy es poder hallar los valores propios, ¿no? Y los vectores propios. Eso se hace con esta función. Aquí le dice, ¿no? linlag.aim, ¿no? Esta es otra función de la librería NumPy. Le tenemos que entregar una matriz y él nos devuelve como resultado dos matrices, ¿ya? Con los valores propios y la otra con los vectores propios, colocados en columnas. ¿No? Recuerden, los valores propios y los vectores propios eh, vienen, ¿no?, de la ecuación fundamental, ¿no? 1 menos lambda, cada uno de los elementos menos lambda, se resuelve esa ecuación y se obtienen esos valores de valores propios y vectores propios. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos a ir acá. Y en este caso hay un pequeño detalle. A ver, valores propios. Para hallar valores propios, le tenemos que decir que vamos a recibir dos valores. Por eso vamos a poner adelante. Se dan cuenta, siempre yo ponía J, digamos, que es el receptor de lo que está haciendo la operación matemática. En este caso, como va a devolver dos cosas esa operación, tengo que colocar dos receptores. Voy a colocar a X, digamos, coma Y. Así vamos a poner X, Y. Entonces voy a usar la función ahora, punto, np.lin, perdón, se me ha ido de la cabeza, linalg, referido a álgebra lineal, ¿no? Linalg, punto, ¿no? Que son otra vez, los valores propios, los vectores propios. Le voy a poner A, ¿no? Y voy a decirle que primero imprima X y que luego imprima Y. Ahora tengo que ejecutarlo. Otra vez, no quiero ejecutar todo, solo quiero ejecutar estas tres últimas líneas. Las marco con el mouse, ¿no?, con el control. Clic derecho y ejecutar la selección o línea actual. Y ahí está, ¿no? El primer vector que nos da son los valores propios, ¿no? Y estos son los vectores propios en columna. Lo bueno es que en este álgebra lineal hay muchas más funciones, ¿no? Y vamos a ir conociendo cada una de ellas. Puedes hallar directamente la inversa de una matriz, ¿no? Y es bien simple hallar la inversa de cualquier matriz con NumPy. Simplemente tienes que escribir la función, otra vez linalg, ya les digo, ¿no?, referido a lineal álgebra en inglés, ¿no? O álgebra lineal, punto y con eso te da la inversa, ¿no? A ver, lo vamos a probar. Entonces, esto sería ahora la inversa. Como solo va a devolver un parámetro la inversa, entonces es necesario solo una variable para guardar la respuesta. Accedemos a la función, ¿no?, álgebra lineal, punto, la inversa. Y le tengo que decir de quién quiero extraer la inversa. Yo voy a extraer de la matriz A. Finalmente, si lo quiero ver en pantalla, tengo que escribir print, donde se está guardando el resultado, en este caso X, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a imprimir la inversa. Ahí está, ¿no? Y estos son cada uno de los elementos, ¿no?, en filas y en columnas, de la inversa de esta matriz.
Si queremos hacer de la matriz B, simplemente cambiamos esto A por B. Otra vez nos vamos acá y lo ejecutamos. No, ahora ha pasado un caso, ¿no? Él ha encontrado que mi matriz B es una matriz singular, ¿no? Entonces, por ende, no tiene inversa, ¿no? No es un error del, de que ustedes se hayan equivocado y me digan, no, no ha salido la solución. No, él te dice, no. Álgebra lineal ha encontrado un error que nos dice que es una matriz singular. Ya saben que solo hay inversas de las matrices no singulares. Bueno, eso no hay problema, solo para que veamos los errores que puede enviar. Vuelvo a reproducir esto para que tengamos un resultado en la pantalla, en la terminal. Muy bien, pasamos a ver a las siguientes operaciones. También se pueden construir matrices especiales. Tiene funciones el NumPy para construir matrices especiales. A veces se requieren matrices que estén llenas de ceros o matrices con puro unos o la matriz identidad, ¿no? Entonces ahí pueden ver las distintas funciones en el documento de PDF que se les envió de Python. No hay mucha No hay mucho que explicar acá, digamos, el que dice np.ceros, eso, crea una matriz, si tú le das las dimensiones, digamos, en este caso son 2 filas y 3 columnas, y produce eso, ¿no? 1, 2 filas, 2 columnas de puros ceros. Si le usas el ones o unos, y lo mismo, ¿no? Filas y columnas, 3, 1, 2, 3, con 4 columnas, nada más. Identity es la matriz identidad, ¿no? La que está llena de la unidad en la diagonal y el resto es cero. Para sacar la transpuesta tenemos este, ¿no? El transpose. Y hay que darle solo la matriz y él lo va a transponer. Bueno, esas serían otras operaciones. Hasta este punto lo importante que tenemos que recordar es lo que estamos haciendo. Lo único que hemos hecho hasta ahora, o lo único que se les ha enseñado es eso, ¿no? Es asignar operaciones o resultados de operaciones. Por favor, sus micrófonos desactívenlo un momento, por favor, para que no se cruce con lo que yo les estoy hablando. Lo único que hemos aprendido hasta ahora es a generar operaciones, ¿no? Como está acá, puede ser este np-matmul o a por b, esa es la operación, y asignárselas a una variable. En este caso, la variable j, ¿no? O en este otro caso, esta operación o esta función ha generado dos soluciones y le hemos asignado a dos variables, x, y. Y además a imprimir. Hasta el momento solo hemos hecho eso, ¿no? Además también de cómo importar la librería, import numpy, ¿no? Esos 3 pasos conocemos. Aquí está creada una matriz y ya no hay problema. ¿Quién es el operador? El operador que asigna cosas a las variables es la igualdad, el operador de igualdad. Con estos conocimientos vamos a empezar a hacer análisis numérico ya, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora lo vamos a hacer mediante Python, ¿no? Y sus librerías. Así que vamos a ver otra librería. Hemos visto la librería NumPy, ahora vamos a ver la librería SciPy. ¿Ya? Es algo así como ciencias para Python, ¿no? Aquí tienen donde pueden ver más información. Esto está en la web. O la página de referencia, ¿no? Que están todas las funciones. Extrayendo un resumen de estas páginas, para todos los temas que hemos visto, que es ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones no lineales, con sistemas de ecuaciones lineales también, interpolación, regresión lineal, integración, EDOs, sistemas de EDOs y EDPs, los van a encontrar en esta librería de SciPy con los siguientes subtítulos. Para no lineales se llama root finding o búsqueda buscando raíces más o menos, ¿no? Para sistemas de ecuaciones no lineales igual. En interpolación va a estar aquí en interpolation,
Least squares, de los mínimos cuadrados que hemos visto. Integración es integración nada más. EDOS también es parte de integración. Sistemas de EDOS es integración. Y ecuaciones diferenciales parciales que todavía no hemos visto, pero vamos a ver más adelante, está en PyPy. Cada una de las funciones es esto, ¿no? SizeP, Optimize, fsolve. ¿Por qué está aquí este resumen? Si ustedes van a un navegador y puede pasar, ¿no?, el caso de que se hayan olvidado o demás, lo único que tendrían que hacer es esto, ¿no? Copiar esto que está acá y nos vamos a ir al navegador, lo vamos a dejar en su buscador, ¿no? Ahí está, SizeP, Optimize, fsolve. Le vamos a dar Enter y automáticamente él nos va a llevar a la función. Aquí está doc.sizeP.org. Tienen que entrar a esa, ¿no? El que dice del SizeP, organización SizeP. Y la guía de referencia. Entonces, en esta página web, igual que con el NumPy, van a encontrar una explicación de la función. Aquí está, ¿no? Nos dice fsolve, todos los argumentos que requiere para funcionar. Y otra vez recuerden, aquellos argumentos que están así sin un valor por defecto, como es en este caso, ¿no? Ahí está. Como dice, fsolve necesita una función, necesita un x sub 0, ¿no? Es decir, una condición inicial. Estos dos sí o sí son obligatorios. Estos otros, como necesito argumentos, dice. Pero esos argumentos ya tienen un valor por defecto. Esta igualdad y esto es un valor ya por defecto. Entonces tú le puedes o no le puedes dar. Le puedes entregar o no le puedes entregar. A él ya no le interesa. Si no le entregas, va a usar este valor por defecto. Si tú le entregas algo, va a usar el valor que tú quieres. Entonces, todos estos otros ya no se requieren, ¿no? Y miren, si se dan cuenta, son cosas que nosotros hemos visto. F' se les refiere a la derivada, ¿no? Entonces, si tú conoces la derivada de la función, se la puedes entregar. Este full output se refiere a que él te entrega cuántas iteraciones ha hecho, cuánto es el error que ha encontrado, cuál es su valor de convergencia. Por defecto, al decir full output igual a 0, es que no te va a entregar nada de eso, solo te va a devolver un valor con la raíz encontrada. Esta es la tolerancia con la derivada. Aquí está la tolerancia, ¿no? Concepto que ya hemos visto, ¿no? Primeras clases. Y otros parámetros que son referidos a métodos más sofisticados o más robustos. En realidad, fsolve lo que hace es evaluar, dependiendo de los parámetros que tú le des, usa alguno de los métodos que hemos visto, vale decir un Newton, una secante, no sé. Él va viendo, tiene sus parámetros para analizar y él elige el mejor, ¿no? Entonces, a ver, vamos a usar. Pero si ustedes quieren enterarse un poquito más de esto, tienen ahí toda la información. Otra cosa que tenemos que saber, él nos dice aquí, ¿no?, en las notas, que este fsolve ha sido, o está sacado, extraído, o está basado en este Minpax. Ya es una librería híbrida. Estas librerías las generan las universidades grandes y las entregan al mundo, ¿no? Entonces él solo está usando esos algoritmos comunes, que son los mismos que hemos visto en el curso. Entonces él aquí tiene un ejemplo, ¿no? Si ustedes se olvidaran de alguna parte o alguna parte de solución o algún problema, ahí lo pueden revisar en ejemplos. A ver, nosotros vamos a usarlo entonces. Ya, entonces aquí yo debo tener un ejemplo. Miren, el primer ejemplo que yo había preparado y pensado para ustedes es realizar solución de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siguen trabajando con la librería NumPy. Entonces aquí me he dado un ejemplo, que seguro está en lo que hemos visto nosotros, y nos dice también que en este caso todo álgebra lineal o esta resolución de librerías está en el paquete de álgebra lineal, la placa. ¿Ya? Otra vez, esta librería es generada por las universidades y alguien la ha escrito ahora en Python, ¿no? Y le ha llamado eso, o lo ha puesto en este NumPy. Entonces vamos a hacer este procedimiento. A ver, me voy a ir a mi Spider.
Entonces, ya hemos aprendido esas tres cosas que les hemos dicho de este documento y vamos a empezar otra vez de cero. ¿Cómo se genera o cómo se resuelven problemas a través de estas librerías? Lo primero que hay que hacer, crear un documento en blanco. ¿Cómo se crea un documento en blanco en Spider? Archivo nuevo o apretando las teclas Control N. Segunda opción, los iconos de aquí, de esta parte del menú. El primer icono, ¿no? Que hace referencia a nuevo archivo y una hojita en blanco. Le voy a dar clic. Listo, nos ha creado el documento en blanco. Y como les decía en la anterior clase, nos dice en comentarios qué tipo de codificación usa, quién lo ha creado y en qué fecha. Segundo paso, y es siempre recomendable esto, tenemos que guardar sí o sí este documento, ¿ya? Sí o sí, a la fuerza. Guárdenlo. ¿Cómo se guarda? Aquí está en el icono del disquete donde dice guardar archivos. Si no es ahí, otra vez, archivo, guardar o control S. Entonces voy a hacer clic en guardar. Y me va a dar un lugar donde yo quiera guardar. Ya saben que en el celular es en la parte de arriba, ¿no? Ahí está el ficherito. Y ahí le hacen clic y también está la opción guardar. Tienen que darle un nombre. Le voy a poner eso, ¿no? Ecuaciones lineales. En el ordenador no es necesario que ustedes pongan .pi. En el celular sí. Por favor, en el celular sí o sí tiene que estar escrito al final .pi. Entonces le voy a dar en guardar. ¿Cómo saben que han guardado bien? En la parte superior, en la pestaña que está marcando ha cambiado, ¿no? Y ahora dice ecuaciones lineales.pi. Antes decía sin nombre.pi. Muy bien. Ese era el segundo paso. Tercer paso. Importar las librerías con las que vas a trabajar. En este caso solo voy a importar una librería, la NumPy. Y le voy a dar su apodo, ¿no? Listo. El cuarto paso sería analizar tu problema. El quinto paso sería resolver tu problema en manual, es decir, en una hoja de papel o en una hoja de cálculo. El sexto paso sería pasarlo a codificación. Nos vamos a saltar estos dos pasos y vamos a ir directo a codificación. Entonces, yo voy a resolver esto, ¿no? Ya, yo creo que ya nos vamos dando cuenta a qué se refiere esto. Esto es el clásico A por X es igual a B. Y nosotros queremos obtener el X, ¿no? Es el sistema de ecuación lineal que siempre hemos visto. Entonces voy a crear primero, ¿no? Ese A, ese B y voy a obtener el X. Recuerdan que nosotros hacíamos por medio de Jacobi, de Gaussier, de eliminación gaussiana, ¿no? Y eso nos llevaba tiempo. Aquí voy a poner, solo para recordar que esto es A por X igual a B, ¿no? Eso es lo que estamos resolviendo. Me voy a pasar a, tengo que crear a, recuerden, np.array, ¿no? Y le tengo que pasar los elementos. Esto un momento lo voy a llevar acá para que yo pueda copiar. Aquí voy a poner 1.1.1. Ya saben, ¿por qué le estoy colocando punto? Porque yo quiero que trabaje con precisión de punto flotante a la máquina, entonces le voy a obligar y le voy a decir que esos números son de punto flotante, ¿no? Es decir, van a tener mayor precisión, por eso le estoy poniendo el puntito. Y para que no los trabaje como enteros. Entonces, a ver, me falta 3 punto, 2 punto menos 2. No se olviden colocar las comas para separar elementos. Luego, ¿qué se necesita? Se necesita B. Y otra vez lo mismo, ¿no? np.array. Y le voy a dar el vector, ¿no? En este caso va a ser el vector. Ahí está el vector. Finalmente, vamos a obtener la solución. Y voy a obtener directamente X.
Entonces, para que solucione ese sistema de ecuación, otra vez, librería numpy, punto, álgebra lineal, linalg, y quiero que en esta álgebra lineal me busque el que dice solve. Es el que resuelve sistemas de ecuaciones lineales. Y hay que pasarle el parámetro A y el parámetro B. Finalmente tengo que imprimir la respuesta. A ver, voy a ejecutar este código. Ese sería el último paso y le voy a dar play, ¿no? Y me ha dado la solución. 0.25 menos 0.3125, 1.0625. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya está. Todo lo que habíamos visto y habíamos hecho en las hojas de cálculo se puede resolver en ¿cuánto? 1, 2, 3. 4 líneas de código en Python. A este modelo que estamos nosotros usando de programación se le puede denominar modelo de caja negra. ¿Ya por qué de caja negra? Porque él te dice que te está dando esta función, nplinlag solve, ¿no? Y a ti no te interesa mucho cómo hará, ya sea, pero él te garantiza que te va a entregar él la respuesta y tú solo tienes que darle los parámetros. Por eso le llaman modelo de caja negra. No sabemos muy bien lo que está pasando ahí adentro. Un usuario normal, nosotros sí, ¿no? Entendemos más o menos qué está haciendo, debe estar eligiendo algún método iterativo. Si no es un método iterativo, seguro va a elegir un método de eliminación directa, Gauss, o eliminación gaussiana con pivoteo y demás, ¿no? Uno de esos métodos va a elegir. Porque nosotros ya nos hemos presentado frente a esos problemas y hemos visto cómo trabajan. Algunos se pueden resolver simplemente iterando, otros se pueden resolver o con Gauss y demás, ¿no? Otra cosa interesante, si se dan cuenta, es que al darnos este tipo de solución, él no requiere un parámetro inicial, ¿no? Nosotros siempre necesitábamos una condición inicial. Él no, él automáticamente encuentra la solución, ya lo resuelve. Y esto nos va a ser muy útil para más adelante. Pasemos con nuestro siguiente ejemplo. Otra cosa que estábamos viendo y era un poco difícil de realizar era las ecuaciones no lineales, ¿no? ¿Se acuerdan? Teníamos, digamos, esta, ¿no? De con punto fijo, x logaritmo de x menos 10 igual a 0. Y para resolver esto, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Teníamos que tener la función, teníamos que derivarla, luego graficar y encontrar una aproximación, ¿no? Estos procedimientos están bien y se pueden simplificar mediante el uso de las funciones de la librería de SciPy. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Yo sé que parece repetitivo, pero vamos a volver entonces, ¿no? Con los pasos que se les indicaba para aplicar este procedimiento. Esto era para ecuaciones lineales, ¿no? Así de simple. A ver, ahora vamos a crear otro documento para ecuaciones no lineales. Otra vez, primer paso, crear nuevo archivo, ¿no? Ahí está el nuevo archivo. Segundo paso, guardar este nuevo archivo. Archivo, guardar. Y le voy a poner ese nombre, ecuaciones no lineales. Ahí está, guardar. Ahora tengo que indicar con qué librerías voy a trabajar. En este caso, import numpy siempre es necesario, ¿ya? Esa librería es la primera que tienen que importar. Ahora, quiero usar yo la librería SciPy porque sé que ahí están muchos métodos para trabajar con problemas de análisis numérico. Pero vamos a ver otra forma de importar. La librería SciPy es una librería muy grande, muy, muy grande. Entonces, yo solo quiero importar ciertos aspectos de la librería SciPy. Entonces, voy a importar eso. Voy a decir de from, ¿no? De SciPy. Quiero que importes todo este espacio que se llama optimize, ya para optimización. Por el momento, créanme, así tiene que ser, por favor. Entonces voy a decir from SciPy import optimize, ¿no? Ya está. Estoy importando eso. Finalmente, tengo que generar mi función. Bien.
¿Cómo se genera una función matemática en Python? Con la siguiente palabra. Se tiene que escribir def, dos puntos. ¿Ya? Def, dos puntos. Como está acá. Y se escribe la función. Pero hay unos detallitos. Vamos a escribir, digamos, f, como escribimos en forma matemática, una f que depende de x. ¿Ya? Y nosotros nos poníamos igual, ¿no? En funciones no se puede poner igual. Python te exige que pongas dos puntos, ¿ya? Dos puntos, y la palabra return, ¿no? Como de retornar. Para funciones en Python, ese es nuestro igual, digamos, dos puntos return. Y ahora tenemos que escribir nuestra función en forma matemática, ¿no? Entonces vamos a escribir esto, x logaritmo de x menos 10. Ya saben, ¿no? Todo tiene que estar igualado a 0 y todo aquello. Entonces voy a escribir eso, x por el logaritmo de 10. Eso está en numpy, punto, logaritmo de, en base 10 de x, menos 10. Perdón, aquí no hay dos puntos, solo es def. Sí. ¿Ya? ¿Cómo también pueden saber ustedes que están equivocando cuando estén en Spider? En la parte derecha de la pantalla, aquí no, donde está este borde color plomo, les aparece cómo está esa línea de código. Digamos, voy a poner dos puntos, me voy abajo, él va a analizar un momento y le dice, ¿no? Análisis de código, dice. Hay una bolita color rojo y dice sintaxis inválida. ¿Ya? Eso es porque estaban estos dos puntos. Esta es la verdadera forma de definir una función. Lamentablemente en el celular no les va a aparecer eso, así que tienen que escribir bien en el celular. Vamos a usar nuestra función. A ver, voy a usar yo el fsolve, el que estábamos viendo acá. Aquí está, fsolve. A ver, y vamos a comparar con lo que estamos haciendo en un momento. A ver, le voy a dar la solución, quiero, ¿no? Voy a llamarle xsol. Va a ser igual acá. ¿A qué? Voy a poner optimize.fsolve, ¿no? Y me pide la función. ¿Dónde yo guardo la función? ¿O con qué nombre? Con este, ¿no? F. Le he llamado F. Y me dice que le envíe la aproximación. La aproximación hay que llamarla, enviarla en forma de vector. Le voy a enviar el 0.5. ¿no? Y finalmente voy a imprimir la solución. Print xsol. Para ejecutar todo, voy a darle en play. ¿no? Y me ha dado la solución. Este era el primer ejemplo que hemos hecho, ¿no? Y la solución es bien simple. Y nos da 10 puntos. 10, ¿no? Ese es el punto de la solución. Ya, muy bien. Ahora, hasta este punto, ¿hay alguna duda sobre la creación de la función o de cómo se soluciona? Aquí está el ejemplo del Python o de su librería. Miren, él dice from scip.optimize import fsolve, ¿no? Eso es lo interesante del Python, también lo bueno. Te permite muchas formas de hacer las cosas mientras más cómodo te sientas tú o mientras más específico quieras ser. Yo, miren, del SciPy he importado toda la librería Optimize. Por eso también tengo que escribir aquí Optimize. Del Optimize quiero sacar el fsolve. Él, como dice que solo va a usar el fsolve, ¿no? Él dice, yo voy a solo usar el fsolve, quiero ser mucho más específico. Entonces ya está diciendo de antemano, del from o de scip.optimize, yo solo quiero que importes el fsolve, porque va a ser la única función que voy a usar. Por eso, él aquí solo ha escrito fsolve. Estamos haciendo lo mismo, ya, pero solo que él ha sido mucho más específico que yo, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer este mismo ejemplo con este tipo de notación, lo único que tendría que variar es que aquí ustedes
tendrían que escribir adelante optimize, punto, porque tienen que acceder en un nivel más. Eso ya depende de ustedes. Y ahora, esto era para una ecuación no lineal, ¿no? Para ecuaciones o sistemas de ecuaciones no lineales, se usa el mismo fsolve. Miren, él aquí se ha dado un ejemplo de una ecuación de sistema no lineal, ¿no? Miren, dicen x sub 0 es igual al coseno de x1 igual a 4. Y la segunda función es x1 por x sub 0 menos x1 igual a 5. Ese era su problema. Está dicho ya, voy a usar Python para resolver, claro, es Python, ¿no? Listo. Extrae from, size optimize, quiere importar solo el fsolve. ¿Qué hace? Tengo que definir primero la función. Él a su función no le ha llamado f como nosotros hace un momento, le ha llamado func, ¿no? Entre paréntesis, las variables de las que depende, las independientes, ¿no? En este caso solo x. ¿Por qué solo x? Porque tú le puedes pasar ese x como un vector, ¿ya? Entonces, ese x puede tener un solo elemento o puede tener varios, porque puede contener vectores. Otra vez, el igual es 2 puntos, return. Y ha escrito las funciones, ¿no? Como esta función también va a devolver otro vector, por eso las escribe en notación vectorial, ¿no? Por eso aquí están los corchetes, ¿no? Y en el primer elemento de este vector está la primera función. Y si se dan cuenta, lo ha despejado y lo ha igualado a 0. Por eso dice x0 np cos x1 menos 4, coma, x1, x0 menos x1 menos 5, ¿no? Porque eran igualdades. Igual a 4, igual a 5. Y está buscando la raíz, ¿no? Por eso dice aquí root. Y le da la función fsolve. ¿Dónde está el grupo de funciones o el vector de funciones? Aquí está, en func. Y él ya debe conocer las condiciones iniciales. Y aquí está, 1.1. Y ha encontrado la raíz inmediatamente, ¿no? Nosotros, ¿cómo hacíamos esto? Aplicábamos Newton-Raphson, sacábamos el jacobiano, evaluábamos el jacobiano, aplicábamos la fórmula y empezábamos a iterar. Otra vez, se ha resuelto así de simple en el SciSP. Y ahora lo que ha hecho es evaluar, es decir, ha dicho, esta solución cumplirá, será verdaderamente la solución, entonces con esta función lo ha ido a evaluar, ¿no? Lo ha metido otra vez a la función y le ha preguntado si esto se puede considerar que es ser, y él le ha dicho que sí. Entonces ha encontrado la solución, ¿no? A ver, para ponerlo en tal vez un poco más claro, ahorita vamos a hacer también nosotros un ejemplo, ¿no? Y aquí estaban primero nuestras funciones. Él a partir de encontrar la solución de este sistema de funciones. Aquí está, esto es, ¿no?, nuestra solución. Ya sabe, primer paso que hay que hacer primero, hay que igualar esto a 0, ¿no? Ya está. Entonces, primer paso, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones no lineales, ¿no? Son dos ecuaciones con dos incógnitas, x sub 0 y x sub 1. Ya hemos conocido nuestro sistema. Entonces, el primer paso es igualar esto a 0, ¿no? Las voy a ir colocando ahí y ustedes por favor vayan tal vez mentalmente igualándolo a 0. Segundo paso que tenemos que hacer es volver este sistema en un sistema o pasarlo a notación, perdón, matricial, ¿no? Para que sea fácil de ingresarlo al Python. Se lo voy a volver en matricial. ¿Qué voy a decir? Que tengo ¿qué?
X, ¿no? El X sub 0 va a pasar a ser el vector X con su elemento 0 por, ahí está, el coseno de X sub 1. Ya no es eso X, ¿no? Es el vector X en su elemento 1, ¿no? Y eso menos 4 igualado a 0. Ese es el primero, su conversión, ¿no? Ahora voy a convertir. Es lo siguiente, dice X sub 1 por X sub 0. Entonces, ¿qué es eso? Es X, el elemento 1, por X y el elemento con su subíndice 0. Menos X sub 1, ya no es X sub 1. Eso es X, el elemento 1 para mí. Menos 5 igualado a 0. Ese es el vector que nosotros estamos obteniendo. O, perdón, las funciones, ¿no? En forma vectorial. Todo esto, ¿no? Todo esto, para mí va a ser ya la función. Entonces, todo esto va a ser la función. Y va a ser una función que depende de X. Y como ya nos hemos dado cuenta, la función X es un vector, ¿no? Entonces, esta función va a devolver de respuesta también un vector con dos soluciones. No es otra forma de encarar el problema. Finalmente, tenemos que enviar todo esto al Python para que lo resuelva. ¿Cómo se envía al Python? Aquí está, ¿no? Como lo dice su ejemplo. Ustedes tienen que tener primero la llamada a las librerías. Aquí está el from sizep.optimize import sol. Después de eso tienen que crear la función. Él, ya hemos dicho, a su función f de x le ha llamado func. ¿Ya? No sé por qué, pero él le ha llamado. Y como esto es, son varias funciones, ¿no? Dadas de forma vectorial, él ha creado ese vector, ¿no? Aquí está el primero. X sub 0 por np coseno de x sub 1 menos 4. Coma, porque eso hace para un siguiente elemento del vector, x1, x sub 0 menos x1 menos 5. Listo. Con eso se ha encontrado la función. Y finalmente el sol, la resolución. A ver, nosotros lo vamos a hacer en nuestro Spider. Voy a modificar esto un poquito. No, yo ya he hecho la llamada aquí arriba, si se dan cuenta, al from. Ya está, para mí eso ya no se mueve. Solo que tengo que crear ahora otra función. A la función le voy a llamar, a ver, F1 nomás yo le voy a llamar, ¿no? A nuestra función. Esa función también depende de un X. En este caso, un vector. Dos puntos. Miren lo que vamos a hacer. Él hace lo siguiente. Él escribe return, ¿no? Y en forma vectorial, toda la función. ¿Qué era la función? Era X. Lo voy a copiar para no hacerme mucho problema. Ya. Y ver acá, él escribe la función. Listo. Dada la función, hace que el cursor se vuelva hasta aquí, hasta el fondo, ¿no? Y escribe la solución. Yo también lo voy a llamar xsol, optimize. En este caso ya no quiero resolver f, quiero resolver f1 y tengo que darle dos parámetros, ¿no? Él le da 1,1 y los resuelve. Entonces lo voy a resolver, a ver, solo es esta parte. Aquí está, me da la respuesta, ¿no? 6.5040
y 0.9087. Lo mismo que hemos obtenido de él, ¿no? 6.5 y 0.9084. A ver, para tener mayor comprensión de cómo trabajan las funciones, ustedes pueden hacer lo siguiente. A ver, le voy a llamar a esto como él dice, func. Y yo sé que func tiene dos funciones, ¿no? Esta primera y esta segunda. A ver, yo puedo escribir este mismo procedimiento de la siguiente manera. Yo voy a decir que F1 es igual a ¿qué? A todo esto. ¿Ya? Esto es igual a esto. Y voy a decir que F2, para no hacer mucho problema, es igual a esto. Hasta ahí solo estoy calculando, no estoy devolviendo nada todavía. Entonces yo le voy a decir que se retorne. ¿Qué quiero que retorne? Quiero que retorne los dos valores. Quiero que retorne F1, ¿no? El valor de la función 1, coma, y que retorne el valor de la función 2. ¿Mm? Y quiero que resuelva func. Ya, a ver, voy a resolver ahora solo esta parte. ¿No? Clic derecho, ejecutar. Ah, mire, hemos resuelto lo mismo. Por eso quiero que entiendan bien claro eso. Una forma en la que él tiene la resolución es esa, ¿no? Rapidito, todo el código en uno solo lo he escrito. Muy bien. Pero nosotros si conocemos y entendemos qué es un vector, cómo se puede agrupar y generar los vectores, le podemos dar en una forma tal vez mucho más fácil de comprender para nosotros, ¿no? Por eso decimos, este func es un vector de funciones. ¿Cuántas funciones tiene? Dos, ¿no? Aquí está función 1 y función 2. Aquí está la función 1 que he copiado directamente, x sub 0 np coseno de x1 menos 4, listo. La función 2, x1 por x sub 0, x menos 1 menos 5. Y ahora le voy a devolver yo, o le voy a decir que en esta función se guarde ese valor de f1 y de f2. Y voy a resolver de manera similar. Ya ustedes verán cuál de las dos formas usar. En el SciSB, él lo ha hecho todo en uno solo, ¿no? Separado con la coma. Nosotros, en cambio, lo hemos separado un poquito mejor para entenderlo, ¿no? F1 y F2. El concepto se llama identación, ¿ya? ¿Qué es la identación? La identación es este espacio que han visto que estoy dejando acá. Después de escribir def, dos puntos coloco, y se ha generado un espacio. A esto se le llama identación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté identado, es decir, aquí hay la palabra def, ¿no? Todo lo que esté identado le pertenece a este def y a esta función. Es decir, todo este código le pertenece acá, a esta función. Para salirte de la definición de la función, tienes que hacer desaparecer esa identación. ¿Cómo lo haces? Borrándola o yéndote al principio. Por regla son 3 espacios que se pone para poder identar. Aquí es casi una tabulación, ¿no? Son como 6 espacios. Pero por regla son 3. O por recomendación más todo, ¿no? Son 3. La identación. Miren, ¿qué quiere decir esto? A ver, todo está bien, ¿no? Voy a colocar esto así. Es decir, no tiene indentación. Y voy a ejecutar el procedimiento, ¿no? Otra vez todo esto y lo voy a ejecutar. Y me dice que hay un error. Miren, aquí dice identación, error de identación. ¿Por qué? Como este ya no está identado, Python, ¿qué asume? Que la función de func solo es esto, que no tiene ni salidas, nada. Solo es esto. Para que hagan ustedes, o para que este código funcione, es decir, que estas 3 líneas dependan a esto, las 3 tienen que estar identadas, ¿no? Se la voy a volver a identar. Ahí está, identado otra vez. Y vamos a volver a ejecutar.
y ya, me da otra vez la solución, ¿no? Así se agrupan los códigos en Python. Es como los subtítulos, ¿no? Así pones un subtítulo y le das un poquito más allá y empiezas a escribir para decir que todo este código, contenido, este párrafo pertenece a este subtítulo, ¿no? Si hacemos una analogía. Eso primero. Sí, para salir de la indentación tienen que borrar. Ya. Ahora, ya han visto, la solución es simple, ¿no? Es fsolve, ustedes le pasan la función y los parámetros necesarios en un vector, ¿no? Las condiciones iniciales. Este fsolve se llama función y este func también es una función. Hemos creado nuestra primera función en Python. Otra vez, ¿cómo se crea una función en Python? Tienen que escribir la palabra def y tienen que escribir su contenido y al final el return. A ver, ¿para qué más puedo usar esta función? Miren, a ver, yo voy a decir que A va a ser igual a que a la función, ¿no? La función recibe un parámetro, mi función func. Entonces voy a abrir paréntesis. Y le voy a decir que evalúe esta función en 3,4. Ya, se le voy a dar el famoso print A, ¿no? Y voy a ver qué pasa. Voy a ejecutar. Y me ha dado dos valores, miren, menos 5.96 y 3. ¿Qué está haciendo? Python encuentra func, no, encuentra esto, y dice hay 3 y 4. Entonces se va a ir a la definición, va a entrar acá, y va a reemplazar este primero donde vea x sub 0, y este 4 donde vea x sub 1. Como hacíamos con nuestras funciones matemáticas, ¿no? Va a reemplazar, va a calcular F1, va a reemplazar, va a calcular F2 y te va a devolver en el orden que tú le has dicho. Voy a devolver F1 y voy a devolver F2. Por eso nos dice menos 5.96, 3. Solo estamos generando eso. Eso es la función. Entonces ustedes ya se darán cuenta que alguien ha creado fsolve, ¿no? Que le devuelve esto, que le pasan esto, perdón, como parámetro y él nos da una solución, también en dos vectorcitos. Eso es una función, todo es una función en Python casi, todo se empaqueta ahí. Miren, vamos a cambiar. Voy a poner aquí F2 y voy a colocar aquí F1. Recuerdo, la primera instrucción que hemos hecho está en int14, ¿no? Menos 5.96 y 3. Ya, voy a ejecutar todo el código y en int15 me da 3 y menos 5.96. Simplemente ha cambiado estos valores, ¿no? Porque yo le he cambiado aquí. Yo he dicho primero que le pase F2 y luego que le pase F1. Entonces ustedes ya pueden jugar con su función y pueden decidir cómo quieren que se devuelvan los valores, cómo quieren que se retorne. Lo voy a dejar en el tradicional ejemplo. También podríamos hacer otra cosa, ¿no? Yo podría decir, más o menos, que, no sé, tal vez tengo otras operaciones y puedo seguir escribiendo más operaciones. Puedo decirle, miren, este es un ejemplo nada más, B va a ser igual a X sub 0 por 546, digamos, no, por 0.546 menos X sub 1. ¿Ya? Y ahora puedo seguir haciendo más operaciones y en vez de este X sub 0 puedo colocar B. Con más ejemplos también vamos a ir viendo más adelante y vamos a ir resolviendo. Otra situación, ¿qué pasa si quisiéramos resolver para tres funciones ahora? Simple, ¿no? Tendríamos que poner aquí un F3 y escribir eso, ¿no? Digamos X sub 0 más X sub 1 más X sub 3. ¿No? Y ya no tendríamos que devolver solo dos parámetros, tendríamos que devolver F1, F2 y seguramente F3. ¿No? Y aquí también en la solución
fun ya tiene sus 3 y aquí tendríamos que poner un parámetro más. Y con eso obtendríamos la solución para un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ah, miren, me he equivocado, ¿no? Esto no es paréntesis, tiene que ser vector. Ya, ha dado la solución, no entiendo por qué ha dado este error, debe ser por esta X tal vez. Ya, pero se obtiene la solución de esa manera, por favor, créanme, ¿no? Y hemos obtenido las 3 soluciones. 1, 2, 3 soluciones. Ya, entonces, esa es la forma de crear funciones y encontrar ecuaciones no lineales. A ver, vamos a continuar con lo siguiente que nos toca en Python. Aquí está en el PDF que les he enviado. Yo usaba la función Newton y yo creo que se dan cuenta, ¿no? Que se refiere el Newton es muy parecido al método que nosotros hemos usado, ¿no? Donde ya van a tener sus argumentos, la tolerancia, ¿no? Es el valor absoluto y les va a devolver la raíz de la solución. Y dependiendo de la derivada que ustedes le den, pueden obtener una solución por bisección, por Brent, son otros métodos, ¿no? Por secante o por el mismo método de Newton. Mi recomendación es que usen el F-Solve que acabamos de ver, porque es el que engloba casi todos los métodos, ¿no? Y es el que elige el mejor método. Y este Newton es más para, les hubiera enseñado viendo qué obtenemos, ¿no? De cada uno de los métodos, pero no lo vamos a hacer nosotros. Ustedes, por favor, usen el F-Solve. Ya hemos hecho sistemas de ecuaciones, ya hemos hecho sistemas de ecuaciones no lineales también. Aquí también hay otro ejemplo que ustedes lo pueden codificar, ¿no? Con este x cuadrado más y igual a 37 y este x menos y al cuadrado igual a 5, ¿no? Como la forma en que lo hemos hecho nosotros. F1, F2 y F solo. En este caso, si se dan cuenta, a la función yo no le he llamado F1 ni fun, nada. Le he llamado EQ en el lineal, ¿no? Por eso está usando. EQ en el lineal igual a 1. Ya está, ¿no? EQ en el lineal en 1. Operaciones matriciales, ya hemos visto, ¿no? Pueden también hacerlo por la inversa, ya saben. A por la inversa, ¿no? Multiplicado por B, eso también nos da la solución. O usar el que hemos visto, ¿no? El linlag punto, siempre se me va, hemos usado linlag punto solve, ¿no? Solve. El siguiente método numérico que hemos visto nosotros es la interpolación, ¿no? La interpolación se resuelve con esta parte de la librería 6pi con el que dice interpolate. Aquí está otra vez. Se le entregan los parámetros x y y. Ahí está, ¿no? Función interpolate.inter1d se refiere a la interpolación en una dimensión. Y hay que darle esos dos parámetros, x, el vector x y el vector y. Si ustedes quieren obtener la solución, f es el polinomio de interpolación, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que reemplazar en este polinomio el valor que ustedes están buscando. Entonces, yo estoy buscando 23. 23. Eso lo va a reemplazar en el polinomio y les va a dar la solución con este print. Si quieren hacer una interpolación cúbica, lo mismo, ¿no? X, Y, pero como parámetro le dan entre comillas cúbica. Este primero es la lineal. Si quieren hacer la interpolación de Lagrange, lo mismo, interpolate.Lagrange. Segundo, aquí está el ajuste de curvas, ¿no? Que dice determinar una función lineal ajustada a los siguientes puntos de mínimos cuadrados, que también lo hemos visto, ¿no? ¿Dónde está ahora esta función? Está en el que dice aquí, ¿no? Mínimos cuadrados, ¿no? Let's square. Mínimos cuadrados. Aquí es un poquito diferente, aquí hay que crear las funciones, ¿no? Pero el procedimiento casi es el mismo. Vamos a ver este. El anterior que yo les he dado, este interpolate, va a ser su práctica, ¿ya? Entonces, todos los que estén realizando prácticas tienen que enviarme este código
una captura de pantalla de su Spider o si están haciendo en el Pdroid con las soluciones, ¿no? Que ha salido en print y ESOL y en cada uno de los tres casos. Esa va a ser su práctica, por favor. Nosotros vamos a hacer ahora este tema del ajuste de curvas, ¿no? Vamos a ajustar esta curva. Ahí tenemos los parámetros. Entonces, lo que tenemos que hacer es este procedimiento nada más, ¿no? A ver, vamos a ir a nuestro código de Spider. Voy a generar un nuevo elemento. Lo voy a guardar. Y este es ajuste de, ajuste de curvas. Aquí está. El primer paso para hacer ajuste de curvas, ya saben, ¿no? Importar las librerías. Vamos a importar import numpy as np y voy a importar la librería de sizeP referido a ajuste de curvas. En este caso es sizeP, perdón, no es import, ¿no? Es from sizeP import, se me fue de la cabeza, lest SQE. Vamos a poner punto optimize import lest sq, ¿no? Lest square. Ya. Una vez hecho eso, lo segundo que tenemos que hacer es crear los vectores con los datos que requerimos, ¿no? Entonces voy a generar los vectores. Yo ya tengo mis datos, yo sé que un xy y un y. Entonces voy a generar xy es igual a numpy.array y le voy a dar el vector. En este caso es 1, 1.5, 2.2.5 y 3 puntos. Y voy a generar un y. Esto es numpy.array 2.3.2 4.1 4.9 5.9. Cuando quieran hacer ustedes ajuste de curvas, se tienen que acordar de las definiciones, ¿no? ¿Se acuerdan de cuál era la definición de ajuste de mínimos cuadrados? Es la minimización del error, ¿no ve? Del y calculado y el y del modelo, ¿no? A ver, lo voy a traer a pantalla un momento. Este es el ajuste de mínimos cuadrados, ¿no ve? Esta sumatoria. Entonces nosotros tenemos que crear esta sumatoria en el Python. Ya tenemos, no esta sumatoria en sí, sino la función. ¿Ya cómo se hace la creación de esa función? Y esta, ¿no? Vamos a llamar, por convención, a esa función le vamos a llamar residuos. Entonces, a ver, yo voy a crear en el Spider esa definición. Voy a crear ese def. Le voy a llamar residuos, ¿no? 2 puntos. Y voy a crear, perdón, tiene que tener parámetros, ¿no? Le voy a decir que va a tener un polinomio que va a recibir x y va a recibir y. Listo. Ahora voy a crear esa solución, ¿no? Perdón, a ver, aquí vamos a poner y aquí vamos a poner x para que esté igualito al ejemplo. Entonces voy a crear la función error. La función error, ¿no? Como nos decía la teoría, es esto, ¿no? Y menos f de xy, ¿no? Es el valor que conozco de y menos el valor de mi función modelo que se va a ajustar, todo eso elevado al cuadrado. Entonces hay que darle eso. Yo voy a decir y menos
como nos dice nuestro Python, y menos la función. La función ya la tienen que escribir. ¿Se recuerdan cómo era la función lineal? Era a sub 0 más a1 por x. En este caso yo no le voy a llamar a sub 0, le voy a llamar p. Y ya se han debido dar cuenta que no se puede poner, no es bueno en Python, no se pone a sub 0, ¿no? Siempre se pone en forma vectorial. Por eso voy a poner p sub 0 más, en este caso sería a sub 1, le voy a llamar p sub 1 en forma vectorial por x, ¿no? Ese va a ser el error, ¿no? Y voy a retornar esto como función, o este valor a mi función. Una vez hecho eso, puedo calcular y aplicar el ajuste de mínimos cuadrados. Ya, a ver, vamos a crearnos un polinomial que le voy a llamar p sub 0. En este caso, el método necesita una aproximación, ¿no? De ese a y de ese a sub 1. Es bueno siempre darle 0, 0, ¿no? No hay mucho problema en ese sentido. Ustedes solo denle esa aproximación. Y finalmente voy a encontrar el ajuste. El ajuste va a ser igual a les SQ, ¿no? Y le vamos a ir pasando los parámetros que requiere. ¿Ya? ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son la función a la que quiero que se ajuste, coma, el polinomio que vamos a usar de aproximación, en este caso p sub 0, y luego, ¿dónde están los datos? ¿Ya? Los datos están en xy y y, ¿no? xy, coma, esperen un momento, los datos que queremos. En Python siempre se pasa primero la variable dependiente, en este caso y luego la variable independiente, en este caso y. Y voy a imprimir ajuste. Ajuste, print ajuste. Voy a ejecutar todo esto. Siempre me olvido de eso, ¿no? Print ajuste, ¿no? A ver, lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Y me ha devuelto, ¿no? 0.22 y 1.9. ¿Qué es 0.2? Es el P sub 0. Y P sub 1 es 1.9. ¿No? Esos son los dos valores. Si recuerdan ustedes, eso es el polinomio, ¿no? A más B, o A sub 0 más A sub 1 por X. Ya hemos encontrado la regresión lineal, sin hacer todo el tema de nuestras sumatorias que hacíamos, ¿no? Y demás. Ahora, la siguiente tarea es una tarea de investigación que les voy a dejar a ustedes. Y yo quiero que me digan cómo pueden obtener la desviación estándar, o perdón, la desviación estándar, el coeficiente de correlación, ¿no? Pueden realizar una pequeña búsqueda de esta función y tal vez hay algún parámetro que les devuelve ese coeficiente de correlación o, lo van a hacer mediante los cálculos que hemos hecho, ¿no? Es decir, la función menos la función modelo, sus varianzas sumadas, con eso vamos a hallar R cuadrado.